Saludos, bienvenidos a esta clase de función cuadrática. La función cuadrática tiene muchas formas, pero habitualmente e inicialmente esta es la forma como se escribe la función cuadrática. Esta es la forma más simple y veremos algunos ejemplos. Recordemos que el coeficiente a es exactamente el mismo coeficiente a de la ecuación cuadrática. Este a que está aquí, en este caso vale 1, ¿sí? Y en este caso, el segundo ejemplo, a vale menos 1. Y así tenemos en el caso de acá que a vale 3 y a también puede ser menos 2. ¿Sí? Aquí tenemos 4 ejemplos de esta expresión de la más simple posible. Pero también es posible definirla a través de una ecuación cuadrática, pero en su forma binomial, como aparece ahí. Ahí también tenemos un ejemplo donde a vale menos 1, donde a es igual a 1 y tenemos ahora una expresión que se llama una ecuación incompleta pura. Y ahí tenemos a negativo y sigue siendo la forma incompleta pura. Podemos también tener la otra expresión que es una función a través de una ecuación completa general, como en el caso de acá, completa particular. Y también tenemos el caso donde a es negativo, para el caso de que sea una ecuación completa particular, y la ecuación completa particular, pero con a también negativo. En este caso, perdón, esta expresión es una ecuación completa general, donde a es negativo. Ahí tenemos prácticamente todas las formas posibles de definir una función cuadrática. Recordemos que, como acabo de decir al principio, esta es la forma más simple y después se va haciendo cada vez más compleja a través de ciertas operaciones que vamos a ver a continuación. Gráfico de una función cuadrática. La gráfica siempre será una parábola. Vamos a graficar la forma más simple, donde a es igual a 1 y y es igual a x cuadrado. Recordemos que f de x es igual a y, por lo tanto yo puedo escribir también de esa forma, y es igual a x cuadrado. Recordemos que y es igual a f de x. Entonces, hagamos una tabla de valores, donde x va a ser el dominio, o sea, el valor al cual hay que asignarle valores, y va a ser el valor del cual le asignemos a x, el valor cuadrado nos dará el valor de y. ¿Ok? Entonces después veremos cada caso. Vamos a hacer un gráfico para ordenado. Vamos a escribir los valores que vamos a hacer, que van a ser 1, 2 en el caso de los valores de x positivos y en el caso de los negativos menos 1, menos 2 y menos 3. La gráfica de la función cuadrática siempre será simétrica y en este caso, en el caso particular de esta gráfica será simétrica con respecto al eje y. Entonces veamos lo siguiente. El primer caso de izquierda a derecha va a ser x es igual a menos 3. ¿Qué valor tendrá y? Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar el menos 3 donde está la x en la función. Y aquí está x elevado al cuadrado. Entonces menos 3 queda elevado al cuadrado. Y menos 3 al cuadrado es menos 3 por menos 3 y eso es 9. Así entonces nos queda solamente definir el par ordenado o el punto en correspondencia. X es igual a menos 3 y es igual a 9. Por lo tanto, el primer par ordenado o el punto del plano cartesiano será menos 3,9. El menos 3 está acá en el eje de las x y hacia arriba 9 unidades le corresponde a y. Entonces, ahí está el eje y, y ahí está el primer valor de y que va a ser 9 y como acabamos de decir, del 3 tiene que subir 9 unidades para alcanzar el valor en cuestión ahí y ese sería el primer punto. El primer punto sería menos 3,9. Veamos ahora el caso de menos 2. Lo que tenemos que hacer entonces es reemplazar el menos 2 en esta expresión. Entonces nuevamente iba a ser igual a menos 2 al cuadrado y eso es 4. Por lo tanto el segundo punto será menos 2,4. Menos 2 está acá y de aquí tenemos que subir 4 unidades hacia arriba. Entonces, ahí está el segundo punto. Ese es el valor menos 2,4. Entonces nos quedará ahora el menos 1. X vale menos 1 entonces. Y será menos 1 al cuadrado. Y menos 1 al cuadrado es 1. Luego entonces el segundo punto es menos 1,4.
2,1, el tercer punto. Entonces de aquí una unidad hacia arriba y ese sería el tercer punto. Nos queda solamente en este caso el 0. Y el 0 en ese caso sería x, y es igual a 0 al cuadrado, y 0 al cuadrado es 0. Por lo tanto, el cuarto punto es 0,0, y el punto 0,0 es el origen del plano cartesiano, que es este que está aquí, el punto que está ahí. Ahora, lo valor simétrico va a ser el primero, el caso de x vale 1, y va a ser 1 al cuadrado, y 1 al cuadrado es 1. Por lo tanto, el punto será 1,1. De ahí hacia arriba, una unidad. Y ahí está el valor simétrico, el punto simétrico de este punto de acá. ¿Sí? Ahí tenemos el punto 1,1. Veamos ahora el caso de 2. Para el caso de 2 tendría que ser este, ¿cierto? Por lo tanto, el x vale 2. Nos da que y es igual a 2 al cuadrado y 2 al cuadrado es 4. Por lo tanto, el punto será 2,4. De aquí entonces hacia arriba 4 unidades y por supuesto que ese es el simétrico del valor que está a la izquierda o del punto que está a la izquierda. Este es simétrico con respecto a ese punto. ¿Y cuál es el eje aquí? El eje es el eje Y. Veamos entonces el caso último, x es igual a 3 y le corresponde 3 al cuadrado y eso es 9. Por lo tanto, el punto aquí será 3,9. Por lo tanto, el último punto es el simétrico con respecto a este punto. Al unir los puntos vamos a tener una parábola o una curva que va a ser de la siguiente forma. Esa es la parábola. Esa es la forma que tienen todas las funciones cuadráticas de distintas, digamos, expresiones, pero la forma va a ser exactamente siempre igual, una parábola. Vemos a continuación el concepto de desplazamiento vertical. Para el caso de x cuadrado, sabemos que la expresión o la forma de su gráfica es esta. Si queremos desplazarla, y el caso segundo, cuando es negativo, será la siguiente forma. La gráfica será simétrica con respecto al eje X. ¿Sí? En ese caso, la concavidad será hacia abajo. ¿Sí? Veamos entonces lo siguiente. Cuando dijimos que desplazamos hacia verticalmente, queremos decir que lo vamos a subir o bajar. En este caso, la función original, que es esta x cuadrado, que está acá, la vamos a subir o desplazar 4 unidades hacia arriba con respecto al eje Y. Por lo tanto, el 4 está ahí y esta gráfica va a ser la siguiente. Se va a desplazar 4 unidades hacia arriba. Y esa es la gráfica correspondiente a esta expresión, a esta ecuación. Si hacemos lo mismo ahora con la ecuación, con esta, que es la que está acá, que empieza su vértice en el origen, la desplazamos verticalmente hacia abajo, 4 unidades. Por lo tanto, esto será ahí. Y esa será entonces la gráfica correspondiente a esa función. Hagamos lo mismo ahora con esta función de acá, que la vamos a hacer desplazar esta función de la siguiente manera, en forma vertical. Esta función, lo que está acá, se va a desplazar hacia arriba 4 unidades. Por lo tanto, el 4 está aquí sobre el eje X y la vamos a desplazar, o sea, subir 4 unidades hacia arriba. Y esa es la función correspondiente a esta que está acá. Esta gráfica correspondiente a esta función. Hagamos ahora, último caso, la misma función que está acá, la vamos a desplazar ahora hacia abajo, 4 unidades. Entonces, esto va a ser de la siguiente manera. Ahí tenemos el último caso. Ese caso es así, esa es la forma como se desplaza la función cuadrática, ¿sí? En forma vertical. Veamos ahora lo siguiente. El desplazamiento horizontal es de la siguiente manera. O sea, se va a desplazar a través del eje X, que es el eje horizontal. El eje X. Recordemos que esa es la función original x cuadrado y esa es su gráfica. Si queremos desplazarla hacia la derecha en forma horizontal, 5 unidades a la derecha, la función tiene que ser modificada de la siguiente manera.
Para el caso ahora del x se le va a restar el desplazamiento, pero en forma contraria, en el signo contrario. Recordemos que este valor de acá, 5, es un punto en el plano cartesiano, pero como ese punto está sobre el eje x, no tiene un desplazamiento ni hacia arriba ni hacia abajo. Por lo tanto, el y en este caso es 0. En este caso, el punto acá sería un valor 5,0. ¿Qué quiere decir eso? Que y vale 0. Por lo tanto, si yo evalúo este valor 5 en la función, tendría que evaluarlo en esa posición. No está x. Y si ustedes evalúan el 5 acá, les queda 5 menos 5 es 0 y 0 al cuadrado es 0. Por lo tanto, y vale 0. Por lo mismo, cuando desplazamos este valor hacia la derecha, debemos colocar el x sumándole el valor contrario. En este caso, como es positivo, tiene que haber un signo negativo anteponiéndole al valor 5. Como ya expliqué, recordemos que 5 menos 5 es 0 y 0 al cuadrado es 0. En ese caso, y vale 0. ¿Por qué? Porque este punto es un punto 5,0. Por lo tanto, así desplazamos la función hacia la derecha. Que si queremos hacer la misma función, pero desplazar las unidades hacia la izquierda del 0, o sea, negativamente, la función va a tener la siguiente expresión. En este caso, el valor de acá es positivo porque este era negativo. ¿Y por qué? Si yo evalúo este valor en la función, ¿sí?, será menos 5 más 5, y eso es 0. Y 0 al cuadrado es 0. Por lo tanto, y vale 0. Y tiene que ser por este motivo, porque este punto es un punto 5,0. Este es un valor de x, pero el valor de y en ese punto es 0. Por lo tanto, debemos colocar el inverso en este caso, ¿sí? Y así desplazamos la función, y esa sería la gráfica de esta función. Desplazada 5 unidades a la izquierda. Veamos un ejemplo ahora donde hay un desplazamiento horizontal, pero para el caso de que este es negativo. El primer coeficiente que está acá es negativo. En este caso la función va a ser cóncava hacia abajo, como dice ahí. Y si la queremos desplazar hacia la derecha 5 unidades, el concepto es exactamente el mismo, solamente que estamos anteponiendo el negativo antes del paréntesis. Y como aquí es positivo, en el caso de acá será negativo. Por la razón que acabamos de explicar, si evalúo el 5 acá, 5 menos 5 es 0, y 0 al cuadrado es 0. Y el signo 0 no tiene signo, por lo tanto sigue siendo 0. Y entonces así lo desplazamos a la derecha 5 unidades. Si hacemos lo mismo con la ecuación, con esta, y la queremos desplazar hacia la izquierda, tenemos que hacer exactamente lo mismo, colocar eso, signo negativo primero, y x le vamos a sumar ahora el valor contrario a lo que está acá. Como este era negativo, lo contrario es positivo. Porque menos 5 más 5 es 0 y 0 al cuadrado es 0. Por lo tanto, y vale 0. Y entonces tenemos esa función. Esa es la gráfica. Veremos a continuación, en este caso tenemos un ejemplo donde una ecuación, en este caso está definida en forma canónica. ¿Qué significa canónica? Que tenemos el desplazamiento horizontal y vertical definiendo explícitamente la función. Entonces, veamos lo siguiente. Vamos a hacer la gráfica de esta función. Entonces, ya habíamos dicho que esto está desplazado horizontalmente 3 unidades a la derecha. Recordemos que tiene que ser lo contrario. ¿Sí? Si reemplazamos el 3 acá, 3 menos 3 es 0 y 0 al cuadrado es 0. O sea, nos quedaría solamente el caso del desplazamiento vertical aquí, que es menos 4. Por lo tanto, tenemos que bajar 4 unidades hacia abajo. Y ese punto es el vértice de la función. Ese es el inicio de la función. En este caso se iniciaba acá en el punto 0,0. Ahora será el punto 3,4. Así entonces la función quedará expuesta de la siguiente manera. Veamos ahora el ejemplo cuando el A es negativo, o sea, su concavidad será hacia abajo, y el desplazamiento en este caso será horizontalmente 3 unidades a la izquierda, o menos 3, y 4 unidades hacia arriba, o positivamente. Menos 3
y el 4 hacia arriba, y ese es el punto del vértice, que en este caso es menos 3,4. Por lo tanto, su concavidad es hacia abajo y será de esta forma. Ahí tenemos dos ejemplos de funciones desplazadas horizontalmente y verticalmente. Bueno, estimados alumnos, esto ha sido una clase de conceptos básicos de la función cuadrática. En la siguiente clase veremos cómo eso se puede hacer de otra forma, en forma algebraica, pero en este caso esa es la clase por hoy día. Muchas gracias, que estén muy bien.